Pasar de ser una persona del montón, la cual la mayoría de la sociedad encajaría como una persona fea o una persona poco atractiva, a ser una persona pues muchísimo más atractiva que el promedio y con un físico muchísimo más atractivo y muchísimo más agradable, no es una cosa tan difícil como puede parecer a priori, y sinceramente es uno de los cambios que tú puedes hacer en tu vida, los cuales claramente van a hacer que notes la diferencia, notes cómo las personas te van a tratar de manera distinta simplemente por el hecho de cuál es nuestra apariencia física. Y es que claramente a día de hoy, sea ético o no sea ético, sea justo o sea injusto, la mayoría de las personas juzgan a otras personas por el hecho de cómo es su apariencia física o por cómo se ven físicamente a primera vista. Y esto es realmente una cosa la cual no puedes poner en duda, ya que tú también y yo también, la mayoría de veces cuando conocemos a una persona, explícitamente o implícitamente, lo primero que hacemos es juzgarla físicamente, y dependiendo de cómo sea la otra persona, cuál sea su físico, qué tan guapo o guapa sea, cómo sea su forma de vestir o qué tan cuidado sea, pues vamos a formar una primera impresión, la cual es muy importante a la hora de abrirnos o cerrarnos puertas en nuestra vida. Si aún así no me crees que sea tan importante el hecho de cómo sea tu apariencia física, déjame decirte que yo hace no mucho más de 3 años tenía una apariencia física completamente distinta, un estilo de vida completamente más perdido, y la mayoría de las personas con las cuales me cruzaba por la calle, o la mayoría de chicas que yo conocía, simplemente me ignoraban o simplemente pasaban de mí, o simplemente pues a lo mejor eran amigos míos los cuales el trato que me daban era mucho peor que el que me dan a día de hoy. A día de hoy, después de haber mejorado muchísimo más mis hábitos, después de haber mejorado muchísimo más mi físico, mi estilo de vida y todas las cosas que hago, la mayoría de personas que antes me juzgaban de manera positiva, a día de hoy me juzgan de otra manera muchísimo más positiva. Esto es un cambio que puede ser bastante impactante, pero realmente es una cosa que sucede completamente a día de hoy y no sucede al 99,9% de las personas. Si tú eres una persona muchísimo más atractiva y eres una persona muchísimo más cuidada, pues claramente vas a tener muchísimas más oportunidades y la gente te va a juzgar de una manera muchísimo más positiva. En cambio, si tú eres una persona poco cuidada, una persona con un mal físico, una persona con una mala higiene, una persona mal aseada que no sabe cuidarse físicamente, pues claramente las personas te van a estar juzgando de forma negativa. Realmente el día de hoy no vamos a entrar a hablar en el tema de si es justo o no todo esto, de si es ético o es poco ético, el hecho en sí de que la mayoría de las personas sean juzgadas principalmente por su físico, pero lo que yo te quiero estar dando el día de hoy son cosas que yo he hecho en el pasado, cosas que yo he hecho para que me ayuden a mejorar muchísimo físicamente, a mejorar muchísimo estéticamente, ya que gracias a eso un montón de muchas otras puertas se me abran en mi vida y conseguir, por así decirlo, progresar de una forma muchísimo más fácil y conseguir tus logros y tus objetivos de una forma muchísimo más rápida y sencilla. Entonces, sin enrollarnos mucho más, yo soy Emanuel Rarestochitud del canal de Madlifting España y vamos con el vídeo. Y bueno, gente, sinceramente con el vídeo del día de hoy te voy a ser lo más sincero y lo más pragmático que puedo ser, y te voy a hablar de cuáles son las cosas que yo considero que he hecho pues para mejorar lo que viene siendo mi físico y para mejorar lo que viene siendo mi atractivo y la forma en la que me ven o en la forma en la que me consideran las personas. Primer consejo que te voy a dar, este es un consejo que a mí sinceramente pues me ha funcionado un montón y es el consejo que, por así decirlo, más me ha cambiado la vida, es el hecho en sí de empezar a entrenar o empezar a preocuparme por cómo es mi apariencia física. Yo sinceramente siempre he tenido un físico normal, un físico pues dentro de la media, incluso al final de mi adolescencia, simplemente por el hecho en sí de la pubertad y por el hecho en sí de que te salgan granos. Eso más juntado con el tema de que tenía pues muy malos hábitos y todo eso, me hizo ser una persona pues muy poco atractiva, con un porcentaje de grasa corporal bastante alto. No he llegado nunca a ser una persona gorda o con obesidad, pero sinceramente sí que llegó un momento en el cual empecé a pasarme de peso. Incluso yo mismo me miraba en el espejo y no me llegaba a sacar fotos porque no me consideraba del todo atractivo, cosa la cual, por el simple hecho de empezar a entrenar, por el simple hecho de empezar a cuidarme muchísimo mejor físicamente y empezar a ir al gimnasio, ya me ayudó a conseguir un cambio bastante grande. Sinceramente no necesitas entrenar tanto tiempo, esto también dependerá un poquito en el punto en el que estés, pero a mí, de pasar de ser una persona que yo considero que tenía un físico bastante normalito a pasar a ser una persona con un muchísimo mejor físico, no me llevo muchísimo más de 6 meses. Realmente lo que yo prioricé y lo que yo más me enfoqué es en el hecho en sí de bajar el porcentaje de grasa corporal, que esto principalmente lo que te va a ayudar más es que se te marque más la mandíbula, que se te marquen más los músculos, y esto es una señal muy atractiva para el resto de las personas y es un paso muy importante a la hora de conseguir ser una persona mucho más atractiva. No puedes ser una persona mucho más atractiva si antes que todo no empiezas por empezar a entrenar físicamente y por empezar a intentar exprimir
al máximo tu genética. Hay un montón de personas que cuando tienen un porcentaje de grasa elevado no son personas que destacan, son personas pues muy normales, las cuales a la mayoría de personas le parecen una persona muy normal o una persona poco atractiva. Y luego a la hora de empezar a entrenar, a la hora de empezar a bajar ese porcentaje de grasa corporal, a la hora de poner un poquito más de músculo, pues todo el mundo considera una persona wow, súper atractiva y súper increíble. Entonces ese es el primer consejo que te estaría dando el día de hoy. El segundo consejo, que es otra cosa que considero también muy importante y que la mayoría de las personas a día de hoy, pues simplemente por el hecho en sí de que la gente solo quiere dopamina constante y quiere pasarse el día en el TikTok y todo eso, pues no se fijan en ello, es el hecho en sí de la higiene personal. Esto es muy importante, chicos. La mayoría de los hombres a día de hoy no tienen una buena higiene y no tienen una buena rutina de higiene, y esto te va a hacer perder muchísimos puntos de tu atractivo. Si tú eres una persona a la cual no te aseas, no te cuidas tu dentadura, no cuidas tu piel, no cuidas tu apariencia, al fin y al cabo esas cosas van a hacer que tu físico se deteriore un montón, y son cosas las cuales van a hacer que te veas de una forma muchísimo peor de la cual te podrías estar viendo. Entonces el hecho en sí de que empieces a cuidar un montón tu físico no te va a hacer ni menos hombre ni mucho menos, simplemente te va a ayudar a mejorar muchísimo más tu atractivo, y al fin y al cabo es lo que queremos conseguir con este video, es mejorar nuestro atractivo al 100% y ser una persona pues muchísimo más atractiva y que destaque muchísimo más en lo que viene a ser la sociedad actual. El tercer y último consejo, este sí que es un consejo muy importante, y es que empieces también a priorizar el hecho en sí de empezar a leer y el hecho en sí de ser una persona pues muchísimo más cultivada. Intenta leer sobre psicología, intenta leer sobre historia, intenta leer sobre un montón de cosas, intenta practicar a leer e intenta practicar a hablar. Una persona que sepa hablar, una persona que sepa ganar a otras personas con sus argumentos, al fin y al cabo va a ser una persona mucho más atractiva. A día de hoy en la sociedad actual es muchísimo más probable que en una disputa con otra persona el que gane esa disputa sea la persona que tenga mejores argumentos. No estamos en el siglo XV cuando todo se solucionaba a puñetazos, y sinceramente a día de hoy la mayoría de las disputas se solucionan simplemente hablando y debatiendo con la otra persona. Por lo tanto es muy importante que tengas una muy buena base dialécticamente, sepas hablar, seas rápido, tengas muchas ideas a la hora de cómo contestarle a la otra persona. Esto es muy importante ya no solo para el hecho en sí de ganar una discusión, que es muy importante, también va a ser muy importante a la hora de comunicarte con las otras personas. Te va a hacer parecer una persona mucho más segura, mucho más atractiva y muchísimo más interesante. Y la gente que es interesante y la gente que es inteligente siempre van a ser considerados más atractivos por las otras personas, chicos. Y dicho todo esto, estos son los principales consejos que te voy a estar dando en el día de hoy. Espero que sean consejos que te hayan servido un montón de ayuda. Sinceramente a mí me han servido un montón, y estos consejos literalmente no es que solo me hayan hecho pasar de ser una persona pues poco atractiva a ser una persona muchísimo más atractiva, sino que sinceramente estos consejos, sobre todo el hecho en sí de empezar a entrenar y a mejorar mi físico, son consejos que me han literalmente cambiado la vida y me han ayudado a estar a donde estoy en el día de hoy. Que quizás no sea el mejor punto o no sea el punto donde quiera llegar, pero estoy en un punto muchísimo mejor que en el que estaba al principio, chicos. Dicho todo esto, os deseo todo lo mejor. Espero que literalmente consigáis esa motivación, esas ganas de conseguir cambiar las cosas y de ser una persona más atractiva. Y también quería deciros que el hecho en sí de ser una persona más atractiva o ser una persona más atractiva que el promedio a día de hoy es una cosa mucho más sencilla, ya que la mayoría de personas lo único que hacen es preocuparse por tonterías y tienen un muy mal físico. A día de hoy la mayoría de los hombres tienen un físico muy por debajo del promedio, y lo único que se fijan es en comprarse zapatillas y en comprarse ropas, los cuales son simplemente complementos estéticos. Entonces, si tú eres una persona a la cual se preocupa por la base, se preocupa por la estética de su físico, vas a destacar muchísimo más por encima de las otras personas, lo cual te va a facilitar un montón las relaciones en tu día a día y te va a facilitar muchísimo más conseguir todos tus objetivos. Muchas gracias por ver el video. Este es el canal de Madlifting España. No olvides que si te ha gustado cualquier consejo, si te ha sido algo de utilidad, puedes apoyarme con un like, una suscripción o incluso un comentario dejando algo más acerca del vídeo del día de hoy. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.